Este es una presentación el taller número 4 y nos va a servir al inicio de este último taller para hacer un resumen, ¿no? Durante estos 4 talleres, lo que hemos nosotros buscado es perdón, creo que mismo voy a buscar el otro. Este. Con este vamos. Nos va a servir esta presentación para hacer un breve resumen de lo que se ha tratado en los 4 talleres anteriores, de tal manera que tengamos una idea general de esta fase de la gestión de proyectos, que es el diseño del proyecto, que es el que nos estamos nosotros concentrando solo en la fase del diseño, ¿no? Indicar que el diseño, como ustedes pueden observar en eh, en esta parte de este recuadro azul, el diseño pues está constituido por una serie de componentes que al ejecutarlo, al desarrollarlos, lo que vamos a obtener es un proyecto, es decir, un documento que describa una problemática, que plantee una solución y que operacionalice en un conjunto de actividades que son necesarias realizar para alcanzar objetivos concretos e incluso una presupuestación. Este es el resultado del diseño de un proyecto, que es la primera fase. Entonces, partimos nosotros hablando sobre la temática de la definición del proyecto. Lo hemos hecho varias veces, un poco intento repetirlo varias veces para que se vayan fijando las ideas. Indicar que el proyecto en realidad es un plan de trabajo que se convierte como en una propuesta. Y luego más adelante vamos a mirar que no solamente es una propuesta, sino es una hipótesis. Una hipótesis que necesita ser comprobada al momento de ejecutar el proyecto. Por lo tanto, nuestra hipótesis debe ser plausible, es decir, nuestra hipótesis debe ser lo más cercano a la realidad. Y para lograr esta cercanía a la realidad, es que utilizamos una metodología que lo hemos ido mirando, que es el análisis del marco lógico, que a través de lo que se denomina la construcción de una hipótesis de acción. Entonces, este es en realidad un proyecto, es una propuesta, es una hipótesis que busca en última instancia resolver o atender una problemática de un conjunto de personas. Y como estamos trabajando alrededor de la salud, pues son problemas de salud prácticos que los estamos viviendo en el día a día. Finalmente, como se pretende que este proyecto está resolviendo una problemática, pues en principio la idea es que el proyecto resuelva ese problema, por lo tanto tendría un inicio y un fin. Y finalmente sería que debería realizárselo una sola vez. Si es que un proyecto no logra resolver una problemática, pues significará que no hicimos el correcto análisis de diseño. Y posiblemente vamos a tener que repetirlo, pero esta vez ejecutando, analizando las potencialidades de error que se pudo haber tenido en ese momento. Entonces, de esta manera debemos entender al proyecto. Pero para arrancar en el diseño de un proyecto,
Partimos con esta comparación de lo que es versus lo que debe ser. Es decir, una realidad actual comparada con una situación ideal y que podría ser en un futuro. Desde esta perspectiva, pues sí deberíamos tener como una idea bastante clara de lo que es la situación ideal. Una situación ideal en temas de salud, pues podría ser un servicio de salud que funciona correctamente, una población que no tiene tanta incidencia de morbimortalidad, etcétera. Entonces, esta es una situación ideal a la cual aspiramos nosotros a llegar. Esta situación ideal es comparada con la situación actual que nosotros tenemos. Si es que nosotros trabajamos en un hospital, por ejemplo, el hecho de que vemos colas o personas que no logran ser atendidas, posiblemente esa es una situación real y nosotros le comparamos con una situación ideal, sin colas, con una atención ordenada, y esa comparación es la que genera lo que se denomina en su momento la discrepancia. La discrepancia entre lo que es versus lo que debe ser es el origen de un problema. Esta discrepancia me va a generar una serie de preguntas. Esto es importantísimo. Entonces, eh, en los potenciales proyectos que ustedes deseen eh, desarrollar, este sería como el primer paso. Carlos nos decía, mi discrepancia es que ¿por qué no hay la suficiente cantidad de servicios en el primer nivel? ¿Y por qué se concentran más en hospitales? ¿Y por qué, si es que hay una suficiente cantidad de servicios públicos y privados, por qué no se articulan con el objetivo de hacer una cobertura ordenada y apropiada sistemáticamente, como debería ser, de tal manera que se pueda cubrir con el primer nivel de atención? Entonces, esta es como una discrepancia que en este momento se le presenta, en este caso, a Carlos. Esta discrepancia, pues, que ya la acabo de un poco elucubrar, debería generarme una serie de preguntas. Entonces, no sé si de pronto le gustaría a Carlos formular algunas preguntas, ¿no? Porque si ya tenemos una discrepancia, podría ser interesante eh, formular algunas preguntas que generan esta discrepancia. Estas preguntas lo que nos va a impulsar es hacer revisión de información disponible, porque la revisión de la información lo que me va a llevar es a comprender de mejor manera el problema. Entonces, claro, aquí tenemos un ejemplo. Hay una discrepancia respecto a la condición de nutrición de menores, de niños menores. Y claro, yo hice la comparación del nivel de desnutrición crónica de una población infantil de una parroquia que está en 24% de los niños con desnutrición crónica. Eso a mí me produce una discrepancia porque es más alto que el promedio nacional, que el promedio cantonal. Significa que en esa parroquia hay más desnutridos en comparación a la población infantil de todo el cantón o de toda la provincia o del nivel nacional. ¿Por qué se está produciendo esta discrepancia? Y entonces, pues, tenemos aquí estas preguntas como orientadoras para poder entender de mejor manera este problema. Aquí está una, ¿no? ¿Cuál es el alcance de este problema? En el planteamiento de Carlos, por ejemplo, podríamos decir, si es que la discrepancia es que no existe una suficiente cobertura de oferta de servicios de primer nivel, pues yo preguntaría,
¿Esto es en todo Quito o en el sur de Quito o en el centro de Quito o en el norte de Quito? Por ejemplo, esta podría ser una primera pregunta para entender de mejor manera. También podría plantear eh, otra pregunta parecida y decir, ¿será que esto afecta más a uno de los sectores? ¿Es un componente geográfico más importante en comparación al resto de sectores? Y también podría decir esto, ¿a quién afecta más? ¿A qué grupos poblacionales, por ejemplo? Y entonces, ¿será que a grupos poblacionales empobrecidos, a grupos poblacionales de un sector económico medio, o está abarcando a todos? Porque de pronto podría decir que eh, la atención para personas con una capacidad adquisitiva alta, de pronto no tienen este problema, porque posiblemente están unidos a redes de seguros privados y están conectados y el uno con el otro se complementan y están cubriendo totalmente la atención en estos grupos poblacionales, cosa que de pronto no está sucediendo en un grupo poblacional popular, por ejemplo. Y de esta manera yo voy entendiendo de mejor manera mi discrepancia. También podría yo decir, de esto, ¿qué nomás se ha indagado? ¿Se conoce? ¿Hay publicaciones sobre esto? ¿Hay algún análisis, algún informe? ¿Qué es lo que hasta el momento se conoce? Puede ser que haya algunos reportes que ya han anticipado, o puede ser que no haya nada al respecto y tengamos que hacer levantamiento de información primaria. También puedo yo preguntar si es que ya ha habido soluciones previas. Por ejemplo, cuando hablamos del IES, por ejemplo, el Seguro Social, posiblemente ellos tengan una red de atención con privados y públicos, sobre todo con privados, porque el sector público del IES no tiene una red de primer nivel, pero posiblemente haya contratado toda una serie de servicios. También podría yo analizar e indagar si es que estas soluciones que han planteado, como lo que estoy yo ahora hablando sobre el tema de la red de servicios de primer nivel en el IES como una solución, ¿qué tan exitosas son? ¿Qué problemas podrían estar presentando estas soluciones de cobertura de atención de primer nivel? Si es que alguna de estas preguntas preliminares no tiene respuesta, también yo puedo indagar. Y también, ¿qué otros problemas necesitan ser profundizados? De esta manera, pues estas son como preguntas orientadoras que en principio se espera que deben ser respondidas para entender de mejor manera esta problemática, esta discrepancia que me surgió en un momento determinado. Con esta información, con la respuesta a estas preguntas, yo creo que ya tenemos los suficientes elementos para formular un problema. Y claro, cuando ya estamos listos para formular un problema, pues en principio hay que tener mucha conciencia de que si yo formulo adecuadamente un problema, con total probabilidad el proyecto será exitoso. Y lo que decía anteriormente, mi hipótesis o mi propuesta será muy plausible y estará solucionando un problema. Pero si yo no he planteado apropiadamente mi problema, con mucha probabilidad, pues los resultados no van a ser los esperados. Em, con todo esto, pues la idea es hacer la formulación del problema y pues aquí algunas
algunas recomendaciones para formular el problema para iniciar el diseño del proyecto. En primer lugar, los problemas que se identifican son de circunstancias, de situaciones reales. Deben ser tomados de la realidad cotidiana a los que se enfrenta un trabajador de la salud, un profesional de la salud o un sistema o un servicio de salud. En segundo lugar, el problema debe ser planteado como un estado negativo de la realidad. No se recomienda que se plantee como ausencia de algo. Por ejemplo, en el caso que plantea Carlos, no podríamos decir que el primer nivel no tiene una adecuada articulación o que no hay un primer nivel en el sur de Quito, por ejemplo. No podríamos decir eso, sino más bien en un aspecto negativo. Por ejemplo, reducida cobertura de atención del primer nivel en la población de bajos recursos en el sur de Quito, por ejemplo. O reducida articulación de los establecimientos de primer nivel que mejoren la cobertura de atención en el sur de Quito, por ejemplo. Entonces, la idea es plantear a un problema como un estado negativo de la realidad. Algunos ejemplos que los pusimos en su momento sobre cómo plantear, ¿no? Ahí lo podemos mirar, voy a leer uno nomás. Por ejemplo, no es correcto, no hay atención en el centro o en los centros de salud. Lo correcto es inadecuada gestión de citas. De esta manera, la idea es que podamos, al final, poder plantear un problema como consecuencia de este análisis preliminar, basado en datos reales que he levantado. Aquí solamente un ejemplo, bajas coberturas de programas preventivos para niños menores de 5 años de edad en un centro de salud de una parroquia. Entonces, esto es complementario en el sentido de que necesitamos tener un análisis y una evaluación de esta problemática mucho más allá de las preguntas orientadoras que lo planteamos anteriormente. Porque, pues, esto nos va a ayudar a construir lo que estamos ahora planteando allí, que es el diagnóstico situacional. Y que un diagnóstico situacional hay que entenderlo como un proceso que conlleva a conocer, analizar e interpretar los problemas y dificultades más relevantes en un grupo o sector social y promover información relevante para justificar y diseñar el proyecto. A veces, pues, cuando estamos muy concentrados en una problemática, en un sector muy específico, posiblemente tengamos que hacer un levantamiento de información primaria, acudir a un sector poblacional y hacer, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, un grupo focal que me permita definir exactamente, porque el problema ya está definido, pero hay que medirlo, cuánto es la magnitud de ese problema. De esta manera, cuando yo levanto información, yo tendré una serie de ideas, de planteamientos, como una lluvia de ideas. Pero esta lluvia de ideas levantada de fuentes primarias y secundarias, pues necesita ser analizada y sistematizada. Y en este momento pasamos del primer componente del diseño, que es la formulación del problema, pasamos al siguiente componente, que es la construcción de la hipótesis de acción. Es decir, si ya tenemos un problema, la idea es plantear una posible solución. Y como hemos dicho preliminarmente, la solución se convierte en el proyecto, pero esta solución todavía es una hipótesis.
Esta solución es una propuesta, pero esta propuesta no puede quedarse solo como propuesta o como hipótesis. Esta propuesta, esta hipótesis de solución, tiene que ser llevada a la acción a través del proyecto. Por eso se denomina hipótesis de acción. ¿Y qué es un supuesto? Es un supuesto, pero es una afirmación que pretende dar respuesta al problema y que para poder confirmar, pues necesita pasar a la acción. Para yo construir una hipótesis de acción, no es suficiente con definir si está algo reducido, voy a hacer incrementar algo. No. La hipótesis de acción en realidad es un conjunto de componentes como tenemos el análisis del problema, la definición de objetivos y el análisis de alternativas. Estos tres componentes, en suma, se constituyen en la hipótesis de acción. Entonces, esta hipótesis de acción la iremos desarrollando, debe ser llevada a la práctica y claro, a partir de la hipótesis de acción ya podemos mejorar nuestro concepto de proyecto. Y habíamos dicho al inicio que un proyecto en realidad es una propuesta que busca mejorar las condiciones de un grupo poblacional. Pero cuando yo analizo y transformo todo esto a la hipótesis de acción, ya puedo decir ahora que el proyecto de desarrollo en realidad son hipótesis de acción que a partir de determinados enfoques busca cambiar o modificar una situación identificada como problema y a través de los cuales se intenta beneficiar a determinados sectores sociales. Por tanto, representa un aporte significativo a la materialización de un objetivo de desarrollo. O no solamente un objetivo de desarrollo, puede ser un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo o de un plan de un gobierno seccional o de un plan estratégico de un establecimiento de salud o del plan estratégico de un distrito de salud o del Ministerio de Salud Pública. Entonces, comencemos con el primer componente de la construcción de la hipótesis de acción, que es el análisis de problema. Primero ya dijimos que el problema debe ser formulado y planteado apropiadamente y sobre este planteamiento vamos a hacer un análisis, porque ya tenemos a priori un conjunto de información que hemos levantado, sea de fuente primaria o sea de fuente secundaria, y con toda esta información vamos a hacer el análisis del problema. Para esto se utiliza el diagrama causa-efecto o árbol de problemas. Decir que este análisis de problema debe ser realizado en un taller, en una reunión con los involucrados. Digamos que para el caso del proyecto de Carlos, hemos identificado como personas involucradas en esta problemática, por ejemplo, a los representantes de centros de salud públicos, representantes de establecimientos de salud de primer nivel privados, y, por ejemplo, autoridades del seguro locales o también del ministerio de un distrito o de una zona, por ejemplo. Pero también a grupos de personas de la sociedad civil que pues están trabajando en estos temas. Entonces, a estas personas yo las convoco para presentarles este análisis que yo he hecho a priori y en conjunto hacer este diagrama causa-efecto o árbol de problemas, donde en la parte central se construya de una manera consensuada con los participantes de este taller cuál va a ser el problema central.
Yo podría irles llevando lo que a priori construí como problema central, pero durante el taller puede ser, podría ser que se hace un consenso y en realidad no ha sido este el problema. Ha sido posiblemente una causa o un efecto. Pero nosotros ya vamos llevando a priori el planteamiento de un problema. Más otros planteamientos que fueron identificados durante el levantamiento de información o diagnóstico. Entonces, en este taller, vuelvo a repetir, participativo, la persona que está diseñando el proyecto se convierte en un facilitador de este taller. Y vamos mirando el paso a paso de cómo podría realizarse este taller, ¿no? Vemos que en primer lugar, el facilitador podría enlistar los problemas identificados e incluso percibidos por los participantes de este taller. También, luego de esto, las personas se les podría entregar unas tarjetas con estos problemas para que pues vayan ubicando estas tarjetas que contienen estas situaciones que son identificadas como situaciones negativas de una realidad, identificadas en el diagnóstico, y las vayamos construyendo de manera colectiva, sea en el tronco, que es el problema central, sea en las raíces, que son las causas, o sea en las ramas del árbol, que son los efectos o consecuencias. De manera participativa, los involucrados, y por eso es importante, son personas que están involucradas, que viven el día a día en esta problemática y por lo tanto tienen un criterio para poder dar su aporte en la construcción de este árbol de problemas. A veces habrán situaciones o componentes que no nos guarden una lógica en la construcción de este árbol. Estas situaciones pueden ser eliminadas y creadas o construidas nuevas en el mismo taller. Lo importante es que podamos nosotros contar con causas que están en la parte inferior, que son las raíces. Estas causas estarían determinando un problema que es el tronco y estas a su vez están determinando unos efectos o consecuencias que están en las ramas del árbol. Algo así, este es un ejemplo de cómo ese conjunto de ideas que lo vimos anteriormente, construidas a partir de un diagnóstico, que luego fueron presentadas en el taller a los actores involucrados. Algunas de esas posiblemente las eliminaron y crearon otras, pero hubo el consenso de ir construyendo y ubicando las causas, el problema central y los efectos. Cuando nosotros ya tenemos un árbol de problemas, entonces, pues, por ende, casi automáticamente podría construirse el árbol de objetivos a través de la transformación de expresiones negativas de la realidad hacia expresiones positivas y que se convierten como soluciones futuras. Y entonces pasamos de un análisis causa-efecto, que es el árbol de problemas, a otro que es un análisis que es medios y fines. Es decir, las causas que están abajo en las raíces se transforman en medios y a través de estos medios, con la gestión apropiada durante el proyecto, se espera que se tenga fines o objetivos. Por eso se denomina árbol de objetivos. Y tiene más o menos la misma lógica que el árbol de problemas, que es ir primero revisando la ubicación de las diferentes
tarjetas que contienen estas situaciones problemáticas, que ahora ya son situaciones formuladas de forma positiva, y pues se va identificando las relaciones. Y estas relaciones, como ya lo dije, es una relación de medios para alcanzar fines. A veces estas relaciones pueden ser no comprensibles y no guardan una relación lógica. Algunos medios habrá que eliminarlos, modificarlos o crear nuevos, con el objetivo de que pues en su momento podamos tener una apropiada relación. Aquí tenemos en este esquema, esto es una relación de análisis de problemas, donde yo analizo una causa-efecto, y pues se lo ha transformado en un medio fin para fines del árbol de objetivos. Lo importante es que en este análisis de relación medio-fin, pues me guarde una lógica, una relación entendible. Si es que en esta relación es entendible, aquí dice crecimiento demográfico reducido, porque acá es una situación positiva, y acá está la situación negativa, que es crecimiento demográfico excesivo, y estamos viendo que el agotamiento del suelo es consecuencia del crecimiento demográfico excesivo. Entonces lo han cambiado a positivo y plantean crecimiento demográfico reducido. Y si es que yo reduzco el crecimiento demográfico reducido, se esperaría que el fin sea que se mejore la fertilidad del suelo. Entonces, si yo hago este análisis, posiblemente no tiene mucha lógica, e incluso puede ser antiético o afectaciones morales de esta relación. Entonces, en ese momento, simplemente pues, se elimina esta relación y se busca alternativas que sean más adecuadas y plausibles en mi análisis medio-fin. De esta manera, pues, se va construyendo el árbol de objetivos. Habrán algunas modificaciones, como se ha planteado, y entonces yo ya tengo mi segundo componente de la hipótesis de acción. El primer componente de la hipótesis de acción es el análisis de problemas. El segundo componente es el análisis de objetivos, que lo estamos viendo ahora, y pues el tercer componente de la hipótesis de acción es el análisis de alternativas. Como ustedes pueden observar en la parte inferior, que son los medios de este árbol de problemas, pues tenemos una serie de medios para solucionar este gran objetivo. La pregunta es, ¿aplicaremos todos estos medios para alcanzar este fin, este gran objetivo? ¿Será viable aplicar todos? ¿Tendremos los suficientes recursos para aplicarlos todos? ¿O nuestros recursos son tan limitados que posiblemente yo tenga que elegir de entre estas alternativas la más costo-beneficio y pues pueda yo implementar con los recursos? También puede ser que tenga poco tiempo, porque implementar todos estos componentes me demore un tiempo significativo, y tengo posiblemente meses para implementar una solución. Entonces tendré que elegir entre alguna de estas que sea la más apropiada para alcanzar en el menor tiempo posible más impacto. Y a esto es lo que se denomina el análisis de alternativas, que forma parte de este taller, ¿no? Donde se invitaron a los actores involucrados. Y estos actores involucrados en el taller, con ellos hemos construido el árbol de problemas, luego el árbol de objetivos, y ahora estamos eligiendo cuál de esas alternativas es la más adecuada para resolver el problema planteado inicialmente. Para esto, pues lo que se busca es poner criterios
para cada una de las alternativas para determinar cuál de ellas es la más apropiada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, eh, los, eh, los, los diferentes componentes de las soluciones y que van a ser analizadas. Eh, para el análisis de de factores que me van a servir para elegir una alternativa más apropiada, se van a identificar algunos criterios para compararlos entre ellos. Por ejemplo, el costo, ¿no? El costo de cada una de estas intervenciones. Posiblemente el analizar costo signifique que lo más barato, por poner así en términos coloquiales, el más barato sea el más apropiado, ¿no? El que tenga menos costo. También puede ser otro criterio, los intereses de quienes van a ser beneficiados de este proyecto. Por ejemplo, si en este caso algunos beneficiarios van a ser los propietarios de establecimientos privados de primer nivel, posiblemente ese sea un criterio interesante para seleccionar una alternativa. La probabilidad de alcanzar los objetivos, es decir, hay algunos objetivos que son complejos, ¿no? Que son complicados. Por ejemplo, mismo este problema que plantea Carlos, que es sobre mejorar la cobertura de atención en el primer nivel, es complejo, ¿no? Y entonces podría yo ir identificando cuál de estas alternativas es el más fácil de alcanzar, ¿no? El que tiene más probabilidades de éxito. Otra es la viabilidad política, es decir, aquí se analiza la capacidad de los actores involucrados para impedir o apoyar el proyecto. Digamos que es un proyecto que les va a beneficiar a todos, por lo tanto va a haber apoyo de todos los actores, por lo tanto tendrá este proyecto, esta alternativa, alta viabilidad política. Pero también puede ser que pues estén opuestos y entonces una de las alternativas podría tener poca viabilidad política. La viabilidad institucional también es otro de los criterios que podría analizarse. Entonces se podría decir si la entidad o unidad que va a ejecutar el proyecto tiene la suficiente capacidad para implementar las actividades o las alternativas propuestas. Tiene los suficientes técnicos, la estructura organizacional, los procesos definidos para esto. También tenemos la viabilidad ambiental, sobre todo cuando nuestra intervención esté afectando al ambiente. Y también la viabilidad de tipo de recursos, es decir, ¿tenemos los suficientes recursos? Porque si tenemos los recursos suficientes, pues tranquilamente puedo tomarlos a todas estas alternativas, pero si a lo contrario, si tengo pocos recursos, posiblemente tenga que elegir cuál va a tener una mejor relación costo-beneficio y costo-efectividad. Entonces, aquí más o menos he hecho un breve ejercicio sobre lo que acabo de decir. Aquí tenemos en la parte de arriba las diferentes alternativas que se construyó en el árbol de objetivos y en esta tablita algunos de los criterios. Pueden ser estos o pueden ser otros. Los criterios se los definen con los participantes y la forma de calificar también con los participantes. Puede ser aquí como cualidades bajo, medio o alto, o por números, ¿no? La alternativa, el costo, si es que tiene 5, es menos costo, si tiene 1 es muy costoso, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma se va haciendo un análisis de cada una de las alternativas. Y como podemos ver, la alternativa 9, que la estamos viendo acá, es la sumatoria de todas las otras alternativas como una alternativa adicional. Y estamos viendo que posiblemente la alternativa final es muy alto el costo, entonces posiblemente no se la tome. De esta manera, pues se puede observar que aquí en este caso se ha ido eligiendo una de las alternativas y
Esta alternativa es la que tiene que, se convierte y completa todo el componente de la hipótesis de acción. Es decir, la hipótesis de acción es el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas que me conlleva a la elección de la alternativa más efectiva para poder resolver el problema planteado. Con esto, entonces, ya estamos listos para ir desarrollando nuestro marco lógico. Y estamos viendo nosotros la matriz del marco lógico. Esta matriz es una herramienta que fue construido precisamente por las organizaciones que se dedican a diseñar proyectos. Y esta matriz lo que busca, en términos generales, es que de un solo vistazo podamos entender lo que se pretende hacer o se pretende alcanzar en un proyecto. Entonces, con la información que vamos desarrollando en los componentes anteriores, que es en los diferentes árboles de problemas y objetivos, pues de allí me irá saliendo la información. Como pueden ustedes observar, esta tabla es una matriz de 4 filas por 4 columnas. En las filas tenemos nosotros esto que se denomina la jerarquía de objetivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un nivel jerárquico superior que es el objetivo macro. Este es el objetivo macro y aquí por eso se lo plantea como objetivo de desarrollo. Cuando hablamos de objetivo de desarrollo, estamos hablando de objetivos, los ODS, desarrollo, pero también puede ser objetivos institucionales o objetivos nacionales. Entonces, para alcanzar este objetivo, es el más jerárquico, yo no voy a solucionar con un proyecto, sino que este objetivo se alcanzará con la sumatoria de X números de proyectos orientados hacia este objetivo. Debajo de este objetivo de desarrollo tenemos el propósito. Y el propósito corresponde al objetivo de nuestro proyecto. Y este es el que está ubicado en el tronco del árbol de objetivos. Aquí va. Y se convierte, este objetivo que está en el tronco del árbol de objetivos se convierte en el propósito u objetivo de nuestro proyecto. Finalmente, a continuación tenemos los resultados, que son las diferentes alternativas seleccionadas para alcanzar este objetivo. Puede ser que sea un solo resultado o puede ser que sean varios. Idealmente se sugiere que sean no más de 3. Y finalmente tenemos las actividades, es decir, por cada resultado, pues vamos a tener una serie de actividades. Estas son las filas. Ahora, las columnas, ya vimos en la primera columna, tenemos la jerarquía de objetivos. En la siguiente columna tenemos los indicadores. Aquí solamente mirar que, bueno, el indicador es la forma de medir si es que yo voy a cumplir o a alcanzar lo que me he planteado como meta. Entonces, tenemos aquí unos indicadores para el objetivo de desarrollo, indicadores para el propósito, indicadores para el resultado, pero en las actividades no hay indicador, sino aquí se plantea el costo de cada actividad. Y me va a servir aquí para construir mi presupuesto. En la tercera columna son los medios de verificación y la cuarta columna son los supuestos o factores externos. Es decir, factores que no están involucrados en mi proyecto que podrían estar poniendo en alto riesgo la ejecución de mi proyecto y debo yo identificar esos componentes. ¿Cómo se sugiere que se llene esta matriz? Se sugiere que, en primer lugar, llenar la primera columna, es decir, la columna de la jerarquía de objetivos, ¿no? Si es que yo ya tengo esta columna,
pues debo plantear, para yo alcanzar este gran objetivo de desarrollo, ¿cuáles son los factores que podrían estar poniendo en riesgo el cumplimiento de este gran objetivo de desarrollo? Y posiblemente, pues sea el cumplimiento de otros proyectos diferentes al mío. Siempre y cuando se cumplan los otros proyectos, se podrá cumplir este gran objetivo de desarrollo. Podría ser. De la misma manera, ahora, para yo alcanzar este propósito, yo debo decir, bueno, ¿qué es lo que podría poner en riesgo mi propósito u objetivo de proyecto? Posiblemente sea la disponibilidad oportuna de recursos, que no tiene nada que ver con mi proyecto, pero yo puedo tener muy bien formulado, todo bien organizado, pero no me llega oportunamente los recursos. O, por ejemplo, en el sector público, los procesos de contratación pública son lentos, se caen los procesos, etcétera, y esto me está afectando a que yo cumpla mi objetivo. De igual manera, pues los resultados, ¿no? Tienen sus factores externos y de igual manera las actividades. Entonces, si la propuesta, la sugerencia es primero llenar la jerarquía de objetivos y luego los supuestos. Y finalmente, pues las otras columnas. Aquí estamos viendo ya el análisis que lo hice de respecto a los objetivos. Y pues aquí solamente decir que este que es el propósito, el objetivo del proyecto, o sea, por lo tanto, no solamente se denomina propósito, sino también puede tener una denominación objetivo, que es el objetivo del proyecto. Dependiendo de la organización o de la institución que esté desarrollando este proyecto, pues habrán variaciones en el nombre, pero a priori ya estoy anticipando que propósito es el objetivo del proyecto. También indicar que este otro componente, que es el de resultados, también tiene otras denominaciones. También se le denomina producto o también se le denomina componente. De igual manera, dependiendo de las diferentes organizaciones o instituciones que estén impulsando este proyecto, pues le darán la denominación. Y las actividades, pues eso no tiene ningún problema. Aquí un poco lo que ya comenté, el tema del objetivo de desarrollo y que normalmente corresponden a los objetivos de desarrollo, ¿no? Nosotros nos enfrascamos con el objetivo de desarrollo número 3, y también tenemos nosotros una agenda de salud, que por ejemplo es el Plan Decenal de Salud, elaborado por el Ministerio de Salud Pública. Allí están planteando una serie de grandes objetivos. Y claro, cuando yo estoy escribiendo un proyecto, pues aquí pondría alguno de esos grandes objetivos. Cuando hablamos de propósito, ya lo repetimos, pues aquí va el objetivo de nuestro proyecto, y solamente recordar de que mi proyecto no va a, a alcanzar el gran objetivo de desarrollo. Mi proyecto más la sumatoria de multiplicidad de otros proyectos, en suma harán que se alcance el proyecto de desarrollo. Los resultados que igual ya los vimos y que pues eh, la sumatoria de resultados, si es que son 2 o 3 o 1, pero la sumatoria de varios resultados me va a dar el cumplimiento de mi propósito. Y a la vez, la sumatoria de varios propósitos, de varios proyectos, me va a dar el objetivo de desarrollo. Igual, las actividades, como ya anticipé, no tiene un indicador para medir una actividad, sino aquí iría el presupuesto. ¿Cuánto me va a costar realizar una actividad concreta? Por ejemplo, una actividad podría ser capacitación, por ejemplo, adquisición de algo, desarrollo de algo. Entonces, estas actividades deben tener un costo concreto. Y pues esta información me va a servir luego para la construcción de nuestro presupuesto. Cuando yo, la elaboración de esta matriz de marco lógico,
em, pues con la construcción de esta matriz, pues lo que vamos a alcanzar es que, y lo que vamos a tener mucho cuidado, es que haya una relación lógica entre los diferentes niveles. Debe haber una relación lógica. Esta relación lógica, que significa que sea algo entendible, algo que tenga una apropiada relación y se la construye desde el análisis de problemas, análisis de objetivos, se lo expresa aquí, porque como ya lo anticipé, la sumatoria de actividades me va a dar un resultado. No puede ser que algunas actividades los plantee y no me permitan alcanzar el resultado con esas actividades. Significa que no están adecuadamente desarrollados. También la sumatoria de resultados me va a permitir alcanzar el propósito del proyecto. Pero si es que yo tengo varios resultados y no me permiten alcanzar mi propósito, pues aquí hay algún problema de análisis. Y de igual manera, esta relación propósito-objetivos de desarrollo. Y esto se expresa de esta manera, ¿no? Aquí tenemos varios proyectos, por lo tanto, cada proyecto es un propósito u objetivo. La sumatoria de estos objetivos o propósitos, pues me van a dar posiblemente programas, a veces sí, a veces no, pero la sumatoria de todos estos es lo que me va a dar los objetivos de desarrollo, ¿no? Y que a veces se tienen relación con los grandes planes institucionales, que pueden ir desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta un plan estratégico de un hospital, por ejemplo. Aquí esta imagen también es la que nos da una visión de esta relación, ¿no? El objetivo de desarrollo, que es la sumatoria de varios propósitos, de varios proyectos, y cada proyecto tendrá esta lógica, que es la sumatoria de resultados o componentes o productos que suman a este propósito, y la sumatoria de actividades me dará estos resultados. De esta manera, así construido eh, esta matriz, entonces verdaderamente tendremos una hipótesis de acción. Construida nuestra matriz de marco lógico, estamos nosotros explicando o mostrando de un solo vistazo cómo se pretende resolver un problema de salud identificado. Entonces sí, ya tenemos un proyecto y ya tenemos una hipótesis de acción que va a ser probada en la realidad cuando se aplique. Entonces, bueno, esto es lo mismo, los diferentes niveles que ya lo comenté. Ya lo comenté. Entonces, para la definición de actividades también, y aquí está, esta es la matriz, así como un ejemplo. Tenemos nosotros el objetivo de desarrollo, eh, contribuir a la eliminación de enfermedades provocadas por el consumo de agua, que es impura en una región X. Este es el gran objetivo de desarrollo, eliminar las enfermedades. Para eliminar en unas enfermedades que son como la gran problemática, no va a ser suficiente un proyecto, sino un conjunto de proyectos. Y a este gran objetivo se suma que es implementar prácticas higiénicas en la población rural. Debe tener mucha relación. Ahora, este propósito, para que se alcance la implementación de estas prácticas higiénicas, se necesita estos resultados o componentes o productos. Es decir, implementación de agua potable suministrada en algunos lugares, que los trabajadores de la salud estén capacitados en tratamiento de agua y la comunidad esté informada sobre prácticas de tratamiento de agua. Así lo han planteado. Ahora, cada uno de estos componentes se desagrega en estas actividades, o por ejemplo, agua potable suministrada a una región, entonces escoger los sitios para los pozos, organizar los trabajadores de campo, excavar los pozos.
En este segundo componente, los trabajadores de la salud capacitados en tratamiento de agua. Entonces, hay que preparar un contenido de una capacitación y luego implementar cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera podemos nosotros ir entendiendo cómo el conjunto de actividades tiene una relación lógica para alcanzar el resultado 1. Y lo mismo con el resultado 2 y con el 3. Hasta allí, entonces, bueno, solamente como ya vimos aquí en las actividades, aquí hay que poner los costos y la sumatoria de estos costos, pues es lo que me va a dar en términos generales el presupuesto. Con esto yo ya tengo mi hipótesis de acción, que en última instancia es el proyecto adecuadamente desagregado, y yo tengo que aquí evaluar ya en profundidad si es que este proyecto va a ser viable, ¿no? Aquí, como lo decía en el taller anterior, esta evaluación se la realizará dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, si es que el monto es pequeño, digamos que sean unos $5,000, $10,000, $20,000, que son montos pequeños, eh, pues tal vez no tenga mucha practicidad el realizar esta evaluación, porque esta evaluación tiene un costo. Pero si yo tengo un proyecto que tiene un monto que sería $1,000,000, es bastantes recursos, entonces sí vale la pena aplicarle la evaluación ex ante. Entonces, por ese motivo, hay que decir que cualquier inversión social, y entre ellos la inversión en salud, lo que nosotros buscamos es que una inversión en salud tenga un efecto positivo, tenga el efecto en la solución de la problemática identificada. Ese es nuestro objetivo. No podemos nosotros a ciegas implementar cualquier actividad. Entonces, esta evaluación, ¿no?, que se realiza antes de implementar el proyecto, asegura que el proyecto tenga en cuenta las diversas vías para lograr alcanzar los objetivos. Es decir, como ya miramos, para alcanzar un objetivo del proyecto tiene varias alternativas. Por lo tanto, vamos a evaluar ya en profundidad, porque ya hicimos al inicio en la construcción de la hipótesis de acción este análisis de alternativas, pero aquí ya es más en profundidad. Entonces, una evaluación ex ante permite primero realizar una revisión integral de todo el proyecto. La vamos a revisar de manera todo integral el proyecto antes de su ejecución. Esta evaluación consiste en un análisis de diseño del proyecto para conocer si los elementos operativos, es decir, objetivos, resultados, actividades, tareas, recursos, presupuestos, son consistentes, tienen esa coherencia apropiada para resolver el problema. Además, indaga la viabilidad de los componentes y también de las actividades planificadas, es decir, si es que yo planifiqué una actividad X, ¿esta actividad es posible realizarla con los recursos que tengo, con los tiempos disponibles, con los involucrados que van a participar? ¿Es viable? Entonces, buscamos analizar este tipo de viabilidades. Y también, pues, para poder realizar una evaluación se debe haber identificado todos los componentes, ¿no?, que ya los hemos visto. Porque voy a hacer una evaluación de cada uno de ellos. Es importante tomar en cuenta que no todos los resultados ni todas las actividades del proyecto requieren una evaluación. Mismo ya lo anticipé, la evaluación ex ante tiene ciertos requerimientos para aplicarla, ¿no? Entonces, la importancia de los recursos y de las actividades del proyecto. Si es que lo que se va a ejecutar a través del proyecto tiene tanta relevancia e importancia de los resultados que se espera, sí vale la pena
hacer una evaluación ex ante. Si es que los costos son altos y tenemos que hacer una gran inversión, pues habrá que hacer una evaluación ex ante. Si es que nosotros vemos que el entorno donde se va a aplicar este proyecto es adverso, habrá que hacer una evaluación ex ante para saber si es que es viable políticamente. Y también si es que tenemos, por ejemplo, un entorno institucional problemático, adverso también, habrá que hacer una evaluación ex ante. Entonces, esta evaluación en realidad es una reflexión. Vamos a reflexionar una vez diseñado sobre si es que esta hipótesis de acción es viable y que las actividades que se han planificado podrán ser ejecutadas de manera fluida y sin interrupciones y que pues nos permitan de esta manera evaluar si las inversiones que se van a realizar tienen un adecuado impacto. Entonces, con este antecedente de la definición de lo que es la evaluación ex ante, entonces hay varias formas de evaluarlo. Eh, Hay unos proyectos que pues son de carácter económico, productivo, ¿no? Donde se va a evaluar, se va a hacer una inversión para generar recursos. Entonces vamos a ver si es que va a haber ganancia. Pero no es nuestro caso, porque nuestros objetivos son de carácter social. Y por lo tanto, aquí lo que se va a buscar es que eh, este proyecto va a poder responder a la problemática inicialmente descrita y si es que va a poder mantenerse en el tiempo después de que se suspenda eh, el financiamiento. Entonces, pues nuestra evaluación va a tener algunos componentes. Tenemos un análisis de viabilidad económica financiera, un análisis de viabilidad política, un análisis de viabilidad organizativa e institucional, un análisis de sostenibilidad, un análisis de viabilidad ambiental y un análisis de género. Estos son los 6 tipos de evaluaciones. Carlos, le escucho. Doctor, una consulta. Como usted mismo mencionó, al ser de carácter social, también podríamos objetivizar la evaluación en, por ejemplo, números de atenciones o personas que hayan ingresado en este caso al proyecto, a la ayuda o así. Podríamos ponerlo eso como a manera de análisis de evaluación. Sí, cuando nosotros vamos a mirar, por ejemplo, el tema de la viabilidad económica financiera, por ejemplo, el número de recursos que se va a invertir versus el número de beneficiarios, porque a veces son recursos tan altos, pero van a beneficiar a pocas personas. Entonces, esa viabilidad diríamos que no es tan apropiada porque en realidad está beneficiando a pocas personas. Lo que se busca es que con los recursos que nosotros podamos contar, podamos beneficiar a la mayor cantidad de personas. Entonces, aquí veamos un poco esta viabilidad económica y se ven dos aspectos específicos de este tipo de viabilidad. El primero es de carácter interno y que, pues como ya lo anticipamos, vemos que es considerando de que normalmente existe escasez de recursos, por lo tanto, lo que yo voy a hacer es optimizar esos recursos. De tal manera que, como ya lo anticipé, pues estos recursos puedan beneficiar a un mayor número de beneficiarios. Y
poder analizar esto, se ven la disponibilidad de recursos, cómo se va a manejar, sobre todo en la parte financiera contable, ¿no? Eh, por ejemplo, hacer los cálculos de costo por persona. Es decir, si es que los beneficiarios son 1000 personas y me van a, a entregar $10,000, pues más o menos cuánto va a costar cada uno de estas personas en beneficiarse. También tiene un aspecto externo y que tiene que ver sobre todo con política económica. Estamos a punto de hacer una modificación del IVA y claro, cuando yo diseñé el proyecto estábamos al 12% y si es que cuando se está implementando ya está al 15%, posiblemente esa política económica haga que pues lo que calculé económicamente en un momento determinado pues ya no me va a alcanzar porque tengo que pagar impuestos, ¿no? Y ya no me alcanza. Eh, También aquí está un ejemplo, ¿no? Eh, Al hablar de este tipo, ¿no? Los habitantes de un pueblo del sur de India construyeron un pequeño dispensario. La administración estatal destinaba un enfermero y lo asumía el sueldo, es decir, el Estado asumía el sueldo de este enfermero. La comunidad cubría con los otros gastos, ¿no? Entonces se necesitaba un poco saber si es que esos gastos, esos otros gastos que implica mantener este centro de salud, se va a poder contar con esos recursos. Entonces, eh, pues en este ejemplo, la comunidad planteó entre tres propuestas. Primero, cobrar las consultas. Segundo, hacer como paquetes anuales para toda la población. Entonces, es decir, paga una cantidad y tendrás atenciones para todo el año. Y por último, hacer un cultivo colectivo, es decir, hacer una especie de cuotas o de actividades sociales que permitan tener un fondo para cubrir esos otros costos. En este caso, pues la comunidad seleccionó la opción 1 y 3 para poder garantizar el financiamiento de esos recursos. Entonces, la implementación de estas acciones hacen que desde el punto de vista de viabilidad económica, pues sea posible realizar este proyecto. Si no se hubiera hecho esto, posiblemente no iba a ser viable porque no iba a ser posible mantener el funcionamiento de este establecimiento. Otra viabilidad es la viabilidad política, donde vemos la capacidad que tienen los actores involucrados para impedir o apoyar el proyecto. Y claro, aquí un ejemplo, pues hablaba yo del Hospital San Lázaro aquí en Quito. Ese hospital tiene un permiso de funcionamiento que dice hospital, pero en este establecimiento no se hospitaliza. En este establecimiento en realidad es un establecimiento ambulatorio y no puede cambiar la tipología no puede cambiar la tipología del establecimiento de hospital a centro ambulatorio, porque si se lo cambiara en el permiso de funcionamiento, esto implicaría que haya una redistribución de los auxiliares de enfermería que están asociados en un sindicato y que pues habría oposición. Y el sindicato es tan fuerte que posiblemente no haría viable el proyecto. Esto es como para poner un ejemplo de cómo se hace el análisis de viabilidad política. ¿Cuál es la capacidad que tienen los involucrados en un proyecto de apoyarlo o de impedir el proyecto? El tercer análisis de viabilidad es el organizativa e institucional.
Es decir, con qué capacidad se cuenta para poder ejecutar las actividades. Aquí hay un ejemplo, pues eh, en un centro de salud se había implementado una farmacia comunitaria y la comunidad que estaba implementando esta farmacia es de 30 miembros y que pues ellos dijeron que para que haya viabilidad organizativa iban a turnarse en la gestión de esa farmacia. Eh, Sin embargo, pues en la práctica, esta gestión no era tan viable organizativamente porque iba a poner varios problemas, porque pues en el cambio de responsable uno con otro, pues pueda haber algunas dificultades, errores y conflictos. Entonces no tenía la capacidad organizativa para gestionar esta farmacia comunitaria. Tenemos aquí un análisis de sostenibilidad y un poco entender que la sostenibilidad debe ser definido como la capacidad que tenga un proyecto de que una vez que se suspenda el financiamiento pueda mantenerse la solución definida. Entonces, aquí un ejemplo que en un sector de Quito, eh, se estaba implementando un proyecto para resolver algunos temas de bombeo de agua para una población. Y claro, pues para hacer este mantenimiento de las instalaciones de este bombeo de agua, se necesita ciertos insumos, ciertos repuestos, y siempre pues el proyecto, mientras funcionaba el proyecto, pues eran transportados no solamente estos recursos, sino también al personal a través de la camioneta que tenía los ejecutores del proyecto, que era una ONG. Pero una vez que se fue el proyecto ya no había este vehículo. ¿Cómo se iba a garantizar este mantenimiento, este transporte de insumos y de personal inclusive? Entonces, posiblemente no tenía una sostenibilidad. En lo correspondiente a la viabilidad ambiental, pues aquí tiene que ver si es que el medio ambiente va a soportar la intervención de un proyecto concreto. Como por ejemplo, la construcción de un hospital. La construcción de un hospital, pues como sabemos, un hospital tiene un gran impacto ambiental por el tipo y la cantidad de desechos infecciosos, sobre todo, que genera. ¿Y esto cómo va a ser absorbido por el ambiente? ¿No? Entonces habrá que ver si es que tiene o no tiene esta capacidad. El análisis de género, eh, pues entender, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres accedan de manera equitativa a los recursos y a los beneficios del proyecto. Eso implicará que es una viabilidad apropiada de género. No puede ser que un proyecto beneficie a uno u otro, sino que haya una igualdad en cuanto a beneficios. Si es que también se lo puede analizar desde el punto de vista de que haya también una equidad en cuanto a la participación eh, eh, en los cargos de toma de decisiones, que haya tanto de hombres como de mujeres. No puede ser que solamente sean hombres, debería haber también componentes de mujeres en la toma de decisiones, en la parte administrativa, en la parte directiva. También que como actores sociales haya también una buena representación de cada uno de los grupos de género. E incluso, pues debe haber algunos indicadores que esté midiendo esta equidad de los componentes que los acabo de mencionar. Tenemos también otra, pues, análisis, que es dependiendo de estas viabilidades, ¿no? Voy a ser aquí muy explícito, pues esta evaluación ex ante
se la va a realizar, debe ser realizada dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Y en los proyectos que ameriten, es decir, resultados importantes, cantidad de recursos que se va a aplicar, tipo de población, etcétera, etcétera, pues que ameriten esta evaluación, entonces pues se aplica estas viabilidades y a través de ellos se determina si alguna de las alternativas que se está planteando es la más viable. En este momento, si es que es necesario cambiar alguna de los componentes, pues se lo hará. Entonces, por ejemplo, si se identificara que una actividad o resultado eh, que se desea reemplazar tiene un bajo nivel de viabilidad, ¿no? Si es que inicialmente se planteó que una actividad, qué sé yo, comparando entre una capacitación y una pasantía, vemos que de pronto la pasantía es más viable, en este momento transformo y adecuo y digo, bueno, no vamos a ir por la capacitación con un curso, sino a través de una pasantía, como consecuencia de este análisis. Luego también habrá que identificar todas las posibles alternativas, tengan una apropiada relación entre resultados y actividades. Identificar el costo-beneficio, las institucionales y claro, todo esto en última instancia lo que nos va a permitir es identificar y plantear la mejor alternativa para que se convierta en nuestra verdadera hipótesis de acción. Y entonces estamos listos y decimos, bueno, esta es nuestra mejor alternativa y presentamos esto a nuestro donante, a nuestro financiador, que es el motivo de nuestro último taller. Con esto lo que yo he intentado es hacer un resumen lo más rápido posible del diseño. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario en este momento. Voy a presentarles entonces este es el componente número 5, que se denomina fuente de financiamiento. Y claro, estamos en el escenario de que hemos diseñado nuestro proyecto. Y nuestro proyecto ha seguido todos estos pasos, ¿no? Para poder desarrollar nuestra hipótesis de acción y de ser necesario ha pasado por nuestra evaluación ex ante y estamos ya con nuestro documento, nuestro proyecto escrito en los formatos apropiados y entonces ahora lo que buscamos nosotros es una fuente de financiamiento. Aquí debemos tener una claridad de que existe varias posibles fuentes de financiamiento, hablando de proyectos de desarrollo social y en ese marco el tema salud. Pueden haber una serie de fuentes de financiamiento que podrían ir desde organizaciones privadas con fines de lucro hasta organizaciones estatales. Todos los días nosotros estamos observando posibilidades de que estas organizaciones, por algún motivo, lancen convocatorias para presentar proyectos. Para nuestro caso, vamos a analizar el tema de la cooperación internacional, que es una de las formas y de las fuentes para financiar nuestros proyectos. Primero, hacer una definición en el sentido de que la cooperación internacional es en realidad una relación
una relación que se establece entre dos o más países, organizaciones o componentes de la sociedad civil para alcanzar las metas de desarrollo. Por lo tanto, la cooperación internacional debemos entenderla como eso, una relación entre componentes que están involucrados en el desarrollo. Esta cooperación, estamos hablando de la cooperación internacional como uno de los potenciales fuentes de financiamiento, son de dos tipos. El primero se denomina cooperación internacional tal cual lo acabo de expresar. Cooperación internacional. Y la cooperación internacional está orientado sobre todo a temas que no tienen relación con el desarrollo de un país o una sociedad. Por ejemplo, la ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria, por ejemplo, se tiene que ver con temas de desastres. Por ejemplo, una guerra como eh, en, en Ucrania o en esos lugares, pues, o cuando se produjo el terremoto aquí en el país, una población quedó devastada y por lo tanto necesita atender una emergencia y a eso se le denomina una ayuda humanitaria. También puede ser cooperación militar. En el caso de Ucrania, pues tiene cooperación militar. Cooperación técnica también puede ser esa forma de cooperación o una cooperación corporativa. Estas son las diferentes formas de cooperación internacional. Pero a nosotros lo que nos interesa para nuestros intereses, la cooperación internacional al desarrollo. He señalado, sobre todo, este componente. Y se denomina cooperación al desarrollo porque pues tiene que ver con el desarrollo de las poblaciones y se expresa a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, las diferentes estructuras internacionales prevén recursos para financiar proyectos relacionados con el desarrollo. Y el desarrollo está directamente en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y que es pues un consenso internacional. Esto es importante definir, ¿no? Claro que en el temas de salud, la ayuda humanitaria también tiene componentes de salud. En cooperación técnica también puede haber componentes de salud y en la corporativa también puede haber temas relacionados con salud. Pero hay que tener claridad de que pues, no se orienta al desarrollo de una población, sino a atender una contingencia, una emergencia del momento. Mientras que la cooperación internacional al desarrollo, esos recursos están orientados a alcanzar los grandes objetivos de desarrollo internacional, que son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya lo dijimos que esta relación, para que se dé, pues tiene que haber una relación al menos de dos partes en concreta. Entonces, estos componentes pueden ser de diferente naturaleza. En primer lugar, pueden ser organismos internacionales, denominados los multilaterales. Y se denominan así porque pues forman parte de multilaterales, significa múltiples orígenes, múltiples países, múltiples organizaciones. Aquí tenemos como ejemplo las agencias de Naciones Unidas y la estructura de Naciones Unidas, que son varios componentes. También tenemos la cooperación de la Unión Europea. Cualquiera de ellos puede ser uno de los miembros de esta relación. Otro potencial involucrado pueden ser los estados. Sobre todo las agencias internacionales de cooperación de cada país, sobre todo de los países que son como denominados económicamente desarrollados. Y designan estos países unos recursos para que puedan ser, si así se puede decir, distribuidos, asignados bajo ciertos intereses
a financiar proyectos de países menos desarrollados. Normalmente estos países se organizan en un conjunto que se denominan la OCDE, que es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Aquí están unidos estos países desarrollados y hay una página web al respecto. Ya les voy a mostrar algunos de estos. Tenemos también otro componente de esta potencial relación a las instituciones privadas o públicas. Por ejemplo, municipios, por ejemplo, ministerios, por ejemplo, organizaciones civiles. El otro día estaba convocando la Cruz Roja para financiar proyectos. Eh, También hay organizaciones como por ejemplo, y esto en este otro componente que es de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Supermaxi, por ejemplo, Banco del Pichincha, tienen unas fundaciones que asignan recursos económicos para que estos recursos puedan servir para financiar estos proyectos. Entonces, estos son los posibles miembros de una relación para la cooperación internacional. Entender que estos miembros de la cooperación internacional, cada uno de ellos va a tener sus propios intereses, sus propias estructuras, por lo tanto, sus propias reglas de juego. Cada uno de ellos, cuando convocan a presentar, por ejemplo, van desde cosas tan elementales como el formato para presentar el proyecto. También como definen cuáles podrían ser los potenciales beneficiarios, ¿no? Pero, pues, estos suelen reunirse en grandes organizaciones como esta red de cooperación al desarrollo. También sí la encontré en la página web de ellos. De todas maneras, cada uno de los miembros de estas relaciones, pues, tiene su propia forma de interpretar el desarrollo. Y por lo tanto, ya esto le denominan el mandato de cada organización. Hay que tener un entendimiento de con quién se va a manejar este financiamiento. Por ejemplo, hay organizaciones de tipo religioso, iglesias que aportan con financiamiento y por lo tanto tendrán su propio código de ética. También habrán organizaciones de tipo político que también tengan sus propios entendimientos y sus propias reglas de juego. Entonces, esto es como una antesala para comentarles. Les voy a compartir algunas páginas web que he podido identificar y que pueden servir para mostrarles algunas de ellas. Voy a intentar en la presentación o adjunto un documento algunas de estas páginas. Esta es la página web de la cooperación europea, ¿no? Voy a ver si retraso, si es que puedo ingresar por esa vía. Veamos. Esta página, que es de la cooperación europea, tiene veamos este de aquí, creo que es, a ver, ¿no? Y claro, para poder acceder a ella se necesita generar un usuario. Vamos a ver. Esta es la Comisión Europea, esta es la página web, y a través de ella se puede generar un usuario y acceder y entrar a las postulaciones que tienen ellos y que la hacen de manera periódica. Otra más. Esta es la página de ONU Mujeres.
Y al menos últimamente hemos hablado sobre, se ha visto de que la agencia de las diferentes agencias de Naciones Unidas han creado una página en común, pero todavía aquí en estas páginas se pueden encontrar algunas postulaciones. Esta es la agencia PNUD, que es para el desarrollo. Este es de la FAO, ¿no? Donde también convocan a temas de seguridad alimentaria. Esta es la de OPS, este es de UNICEF. Aquí están algunas de las, veamos. Este es de la red de organizaciones que financian, y aquí podemos ver algunas nuevas postulaciones o convocatorias, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay una convocatoria para proyectos relacionados a la libertad de religión. Eh, este es para temas de refugiados. Este es para la gestión de cooperación internacional en el Ecuador también. Y diferentes temáticas que se pueden realizar. También es recomendable seguir a las redes sociales de estas organizaciones, porque en ellas también están periódicamente haciendo convocatorias. Por ejemplo, aquí está, en esta red de cooperación internacional y desarrollo, están convocando a través de su plataforma Facebook una convocatoria, ¿no? Y de la misma manera a otras, ¿no? De otras convocatorias. Veamos si es que hay algo de salud por aquí. Incluso siempre llaman a capacitaciones sobre estos temas. Este, por ejemplo, es a través de esta organización de Red de Cooperación Internacional, se puede llegar a, por ejemplo, a las agencias de cooperación de países. Este es el Fondo Canadiense para iniciativas de proyectos. Veamos aquí, explica cómo aplicar, cuáles son los temas. Por ejemplo, aquí están las temáticas que están financiando. Una de esas es temas de salud. Aquí está, dignidad humana, que abarca salud, educación y nutrición. Entonces, hay que estarle siguiendo, registrarse y estar pendiente de las convocatorias. Aquí también tenemos, esta es otra relacionado con convocatorias de tipo ambiental. El Banco Interamericano de Desarrollo frecuentemente está lanzando temas ambientales. Ok. Bueno, en términos generales, quería yo hacer esta revisión con ustedes para aportarles con algunos elementos en el diseño de los proyectos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final para poderles solventar. O en su defecto, pues poderles a ustedes aportar con el video de esta presentación.